A primeros de marzo de este año cumplimos 3 años realizando nuestro taller de autoestima. Por ello, convocamos una nueva edición este mes, así que si estás interesado o interesada y quieres recibir más información, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. Gracias. Si hay algo que resulta difícil de comprender, de entender, de asimilar en la conducta de un narcisista, es esa actitud cruel que adoptan una vez que han pasado los primeros momentos de la relación. Todos sabemos que todo comienza con ese enamoramiento, con ese bombardeo amoroso en el que el narcisista se manifiesta con una imagen cariñosa, afectuosa, de una persona sensible, con un cierto grado de empatía que llega a conquistar a las personas. Pero todo eso no es más que un engaño, no es más que una añagaza para tratar de entrar en el corazón de las personas y tratar de dominar su voluntad. Poco a poco, en este proceso, en esta dinámica del narcisista, se va consiguiendo la dependencia emocional de la otra persona, se va consiguiendo, se va logrando el enamoramiento de esa persona, de forma que una vez que va transcurriendo el tiempo, el narcisista comienza a cambiar lentamente de actitud, de una forma sibilina, de una forma inapreciable, empieza a lanzar pequeñas pullas, empieza a clavar pequeños aguijonazos a la persona para ver cómo responde. La persona que en ese momento, la víctima que en ese momento está enamorada, trata de encontrar una explicación en diferentes circunstancias, en el carácter de la persona, en cuestiones circunstanciales, para de esa forma justificar esas conductas que le resultan anómalas, que le resultan extrañas. Poco a poco el narcisista va incrementando esos daños que va provocando, va aumentando esas humillaciones, esas vejaciones, de forma que la persona inapreciablemente, la víctima inapreciablemente se va metiendo en un pozo oscuro en donde después no puede salir. Constantemente sorprende a las víctimas ese cambio que se produce en el narcisista, esa crueldad casi siempre innecesaria que adorna toda su conducta. La víctima recuerda esos primeros pasos, esas primeras experiencias que le han dejado una imagen imborrable en su mente, esa disonancia cognitiva que se produce entre lo que recuerda la víctima y lo que en realidad está viviendo. Últimamente estoy dedicando bastante tiempo a un libro que estoy escribiendo desde hace ya 2 años que trata sobre la vida de Picasso, el conocido pintor malagueño, que en realidad fue un gran narcisista. Se ha hablado en ocasiones diferentes de este trastorno que sufría este genio de la pintura, pero nunca se ha abordado de una forma monotemática. No hay ningún libro que se dedique en exclusiva a analizar el narcisismo en la vida de Picasso. Y es lo que yo trato de abordar en este libro. Y a raíz de todo esto, de estas lecturas, de estas escrituras, me ha surgido la reflexión respecto a esa incomprensión relativa a esa crueldad que va aparejada en la conducta del narcisista. Aquí os traigo un extracto de una obra de Ariana Anastassinopoulos, que fue una de las más polémicas biógrafas de Pablo Picasso. Os voy a leer un relato que hace de un acontecimiento que ocurrió en su vida mientras mantenía una relación con la fotógrafa Dora Maar, en la que estaban implicadas otras mujeres que él traía y llevaba de forma que provocaba el desconcierto entre todos. Paso a leeros el extracto que nos revela Ariana Anastassinopoulos. En el preciso momento en que su arte se remontaba como un águila, en su vida se comportaba como una hiena, aprovechándose de las debilidades de los otros. Había dicho a ambas, a María Terés y a Dora, que la otra no importaba, que por muchas veces que hubiera mentido o le hubieran cogido en mentira, ambas todavía querían estar allí. Esto formaba parte del poder que él saboreaba. Tratar a las mujeres como si fueran menos que humanas, y entonces verlas renunciar a su humanidad y actuar como si eso fuese siempre justo, y ellas fuesen no solamente menos de lo que él era, sino menos que humanas. Así que él continuó viendo a las dos y pintando a las dos, a veces inmediatamente reconocibles, una con curvas y colores brillantes, la otra angulosa y oscura, a veces en clave,
a veces aparte, a veces juntas, y una vez como una pareja de palomas, una blanca y otra negra, empujándose en una jaula pequeña y atestada. A veces había disfrutado teniendo a María Teresa, siguiéndole en relativo secreto a cualquier parte que él y Dora fuesen de vacaciones. Pero como dos mujeres no son un harén suficiente, con frecuencia se aseguraba a través de Paul, su hijo, su cómplice involuntario, de que Olga, su esposa con la que aún estaba casado, también supiese a dónde iba, para que pudiese levantar la voz y presentar sus quejas, atacar a las mujeres que querían ocupar su sitio como esposa legal y, lo que era más importante, aliviar la insaciable hambre de Picasso de poderío sobre los demás. En el verano de 1937, sin embargo, se desplazó a Mougins con la única compañía de Dora. Pero nada era sencillo en su vida, ni siquiera las cosas que parecían sencillas. Paul y Nush Eluard le esperaban en el hotel Vaste Horizon, y con el continuo estímulo de Eluard y la descorazonada aquiescencia de Dora, Picasso reanudó con renovado vigor su amorío con Nush, la esposa de Eluard. El desaliento de Dora parece elocuentemente pintado en su retrato vendiendo flores en la calle sin encontrar a nadie que se las compre, y contribuyó considerablemente al placer de acostarse con Nush. Nush, sin embargo, no era la única otra mujer en Mougins. Allí estaba también Rosemarie, con su magnífico pecho, entre otras cosas, que utilizaba para arrastrar a todos a la playa desnudos de medio cuerpo para arriba. En 1906 Picasso había pintado el harén, con 4 odaliscas desnudas guardadas por esclavos. Aquel verano en Mougins estaba viviendo fuera de la fantasía. Alguien me dijo en una ocasión, contaba más tarde Picasso, «Tienes alma de sultán y deberías tener un harén». Es verdad, me gustaría ser un árabe o un oriental. El occidente y su civilización son poco más que migajas del enorme pan representado por el oriente. Aquí, en este relato, vemos cómo el gran narcisista Picasso se encuentra en una situación, en primer lugar, en la que se desplaza de vacaciones con su amante, a la vez que lleva a una localidad próxima a su segunda amante, a María Teresa, a la que tiene y va visitando todos los días, escapándose de la compañía de Dora. A la vez que facilita informaciones a su hijo Paul para que se lo lleve a Olga, su esposa legal en ese momento. En el segundo relato vemos cómo Dora viaja de vacaciones, en principio en soledad, pero ya una vez allí se encuentran con Eluard y su esposa, con quien Picasso mantiene un esporádico romance ocasional. Y allí, frente a la mirada impasible del esposo de Nush y de su amante Dora Maar, mantiene relaciones con la esposa de este primero. La verdad que todo esto conduce a provocar daño a todas las personas que le rodean. Él se siente importante, se siente poderoso porque puede manipular las personalidades de cada uno, puede hacer sufrir a la gente a su gusto y después todo eso lo transforma en pintura. Aquí es donde vemos realmente la importancia de lo que siempre hablamos, el combustible negativo, que es el motor que hace caminar a los narcisistas. Para Picasso es la fuente de inspiración para su arte. Necesita el sufrimiento de las personas que lo rodean para poder llevarlo a sus cuadros, para poder plasmarlo. Y todo esto se va viendo a lo largo de toda la obra de este pintor. Como podréis leer en algún momento en este libro que vamos a publicar, a medida que va avanzando el arte de Picasso, que va pasando sus diferentes etapas, se van sucediendo diferentes situaciones personales que determinan su arte. Su arte, como gran narcisista, está determinado por la calidad, por el tipo de combustible narcisista que recibe. Sus cuadros pasan del atormentado periodo azul al alegre periodo rosa, al cubismo, con pequeños toques de surrealismo, y todo está en relación con las parejas que él va teniendo, con las experiencias que va viviendo, y todo eso lo va plasmando en su pintura mediante el sufrimiento de las personas que él transforma en combustible narcisista.
He querido traer aquí a este canal esta pequeña pincelada sobre la obra de Picasso, este pequeño detalle de cómo era su vida, de cómo transformaba ese combustible, para poder entender realmente por qué los narcisistas necesitan hacer sufrir a sus víctimas, por qué viven del sufrimiento de los demás y en realidad nunca persiguen la felicidad de nadie, nunca aman a nadie que no sea a sí mismos y en realidad lo único que pretenden es hacer sufrir a todo su entorno porque es de lo que se alimentan. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.